todas y todos puedan. Ya está, al parecer, la grabación disponible. Entonces, les agradeceré muchísimo que tomen nota porque necesitamos afinar algunos criterios de la investigación y poder tener claros algunos marcos metodológicos para los trabajos subsiguientes y las publicaciones subsiguientes. Aquí tengo una hoja de ruta muy sencilla, que es la que voy a empezar a seguir para que todos podamos tener un acuerdo. Quisiera empezar con la base de lo que llamamos aquí postura epistémica. La postura epistémica y algunos conceptos claves como complejidad, transdisciplina, trabajo colaborativo, se los voy a estar pasando en los diferentes chats que manejamos. El empleo de indicadores tiene su punto de arranque desde 1966 en diferentes documentos de Naciones Unidas que se han ido asimilando en el marco jurídico nacional y particularmente en la Ley del Sistema Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Entonces, empezando con el empleo de indicadores, todos ya sabemos cuál es el marco jurídico y sabemos que cualquier cosa a la que le dediquemos tiempo, que es lo más valioso y lo más importante que tenemos, tendrá que ver con indicadores estructurales de proceso o de resultados, de manera que podemos evaluar los próximos 15 o 20 minutos a partir de elementos concretos. ¿Qué teorías, qué fuentes, cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar? De alguna manera, cuáles son los productos que tenemos que tener en la mira para nuestros trabajos subsiguientes. Entonces, a partir de aquí, lo que me gustaría es compartir elementos básicos que tenemos que incorporar en nuestros trabajos. Así, la primera gran teoría es esta fuente que ya todas y todos deberíamos de más o menos manejar. Compás significa brújula y aquí al centro vemos de manera muy clara cómo al centro de esta educación para el desarrollo sostenible pues se encuentran las competencias, independientemente de la teoría específica que nosotros queramos asumir, el enfoque sistémico va a requerir estas competencias integrales. Hay polémica porque no está todo el mundo de acuerdo en que las competencias socioafectivas sean o no sean cognitivas. Hay una corriente importante que dice que también son cognitivas en la medida en que las razonas y hay otras que las separan. Pero nosotros para efectos didácticos vamos a separar las competencias físicas, las cognitivas y las socioafectivas o emocionales. Somos los primeros en la Facultad de Derecho que introdujimos el tema de la gestión emocional y las competencias socioafectivas que mucha gente sigue considerando de mujeres o cosas menores, y esto no es así. Es el marco específico para el aprendizaje del 2030 y es el marco teórico metodológico importante. Entonces, como para mí es muy importante que ustedes vean la diferencia de citar un marco teórico o no citarlo y citar solamente estereotipos o creencias, yo creo, yo pienso, yo voy a empezar siempre fijando la postura epistémica, que es de dónde partimos. Y aunque podamos tener elementos a discusión, problematizarlos, siempre vamos a tener en cuenta los marcos que existen en el plano internacional de los grupos de expertos, no porque seamos malinchistas, sino porque ahí existe una gran cantidad de recursos para realizar investigación. Y entonces ahí en esas sedes, pues tenemos documentos que van desde 1990 desarrollándose a partir de los informes de Delors y todos ellos, pero pues de manera muy formal y estructurada a partir de 2005. Aquí les quise poner estas fuentes porque estamos hablando de la década de la educación para el desarrollo sustentable y esa década va de 2005 a 2015. Y aquí tenemos muy clara una plataforma de Dakar para la educación que también forma parte del esfuerzo de la UNESCO y de la UNICEF
para lo que entonces se llamaba los objetivos del milenio, que ahora ya no son así. También este texto muy importante respecto a qué entendemos como competencias, las llamadas competencias para la vida, que son diferentes o son similares a las habilidades, y estos textos que estoy marcando como digamos, paradigmáticos. Estamos hablando textos desde 1990, pero formalmente desde 2005 en adelante ya tenemos un marco muy estructurado de lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, una vez establecida la postura epistémica de donde estamos partiendo, ya tenemos por lo menos 7 indicadores estructurales de fuentes de primer nivel para entender lo que estamos haciendo en este seminario y con los trabajos de investigación y por qué podemos estar seguros de que son trabajos de premio, trabajos de investigación para publicarse con un respaldo muy importante de todo esto que estamos empujando, que se llaman los derechos, deberes y libertades fundamentales por encima de esta noción general de derechos humanos. Entonces, a esta década de educación para el desarrollo sostenible se le llama en inglés las siglas UNLD. Muy bien, quisiera citar una fuente más que es esta declaración de Bonn, en donde vamos a estar buscando 2 expresiones que son referidas al enfoque sistémico. Ya sabemos que el modelo de DD y el F es un modelo en el papel, de los derechos en el papel, y lo que se requiere para levantar ese enfoque del papel hacia la realidad es un enfoque sistémico. Si nosotros hacemos enfoques reduccionistas, lo mismo que hacemos es hacerlo de siempre, enfoques tradicionales de sesgos cognitivos. Entonces, aquí está un elemento más, declaración de Bonn, que nos habla y profundiza en toda esta teoría desde hace más de un siglo del llamado pensamiento crítico, que hoy le llamaremos comportamiento crítico, que es lo que hace vivir el enfoque sistémico en nuestra mente. Así que esta declaración de Bonn establece una serie de cuestiones y lo quise remarcar aquí en negritas, porque aquí de lo que se trata es de los sistemas de entrenamiento prácticamente orientados a la práctica, al ejercicio de todos los días, y que tiene que ver con todos los tipos de educación formal e informal y en todos los niveles, ni siquiera solo en el universitario. Así que no es que el enfoque sistémico sea para dioses o para los investigadores privilegiados, sino que ya se está implementando en el mundo desarrollado desde kinder. Entonces, esto tiene que ver con aprendizajes locales que se apliquen a problemas sensibles en el mundo de cada persona y que están atravesados por el principio de no discriminación, particularmente el de no discriminación por género. De manera que la educación de este modelo es la educación para el desarrollo sustentable o sostenible y no es nada más para cuestiones ambientales. Es una educación que tiene que ver con esta formación del pensamiento crítico y sistémico. Entonces, otro elemento que tenemos bien claro, que es el enfoque basado en evidencias, tiene que ver con un nuevo peso o contrapeso en la argumentación, particularmente en la argumentación jurídica, y forma parte de esta educación para el desarrollo sustentable, que prácticamente lo es todo, es lo más avanzado y lo más integral de este modelo. Entonces, aquí lo que nos dice es que desde las bases, tu postura epistémica, cuáles son tus teorías, cuáles son tus metodologías, los objetivos, las estructuras, el currículum al que respondemos, todo esto tiene que ver con una experiencia de aprendizaje situado en un contexto. Entonces, la habilidad para poner ese conocimiento en contexto, en los problemas locales, pero con referentes internacionales y mundiales, es lo que le da base a nuestro modelo de investigación, en el cual el capítulo final, el capítulo 4, es un capítulo de integración,
Es un capítulo en donde conceptos, metodologías, teorías, datos y leyes se integran en un caso real en el que podamos anclar todo lo que hemos aprendido y no aprender de manera fragmentaria o desconectada. Entonces, hay algunos elementos de la lógica de este nuevo conocimiento que tiene que ver con la parte que hemos venido manejando de la multidisciplina, la interdisciplina y lo que vamos a ubicar hoy, que es el trabajo colaborativo. Entonces, aquí lo que es muy importante es que tenemos que distinguir entre lo que es el aprendizaje autónomo, que algunos llaman autodidactas, y otra cosa es que la lógica del conocimiento recaiga en un conocimiento activo, en donde es la persona, el alumno, la alumna, los que tienen que hacer cosas por sí mismas, por sí mismos. No es que yo te explico el libro. Si estuvieras en kinder, pues a lo mejor. Si estás en la secundaria, todavía. Pero se supone que cada vez más lo que se tiene que hacer es trabajar por dudas, por preguntas, por objetivos. Las preguntas estratégicas son indicadores de una revisión preliminar y de muchas cuestiones más, como lo vamos a ver según la hoja de ruta que planteamos. Entonces, estamos hablando de un rol activo de quien aprende y quien investiga. Entonces, aquí lo importante no es que tú estás solo, sola, y tú haces lo que puedes, como puedes, sola o solo, sino que aquí tienes la fortuna de tener un trabajo colaborativo y de un experto o una experta dándote constantemente retroalimentación, preguntándote, sugiriéndote. Entonces, no es que sea solo autodidacta, es un rol activo de un aprendizaje significativo, pero no aislado. El conocimiento aislado pierde fortaleza. Por eso aquí lo que hacemos es fortalecer los nodos de trabajo, que hoy me interesa que ustedes tengan muy claro por qué hacemos lo que hacemos en este seminario y cómo es que tienen sentido los nodos de investigación con asistentes de investigación, siempre en una línea de trabajo colaborativo con la supervisión de un experto o experta. Hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla para compartir nuevamente otro documento en el que lo que me interesa es que ustedes puedan comprender cómo vamos y hemos ido avanzando en un elemento fundamental que es la revisión preliminar, parte del método científico que les sirve para cualquier ejercicio profesional y toma de decisiones en la vida. Y también, por otra parte de esa revisión preliminar, el trabajo con metadatos y el trabajo con minería de datos a partir del uso y aprovechamiento de las tecnologías. Pero no es menos importante que ustedes ubiquen cierta evolución desde el nombre de nuestro seminario, desde ese nombre que tiene que ver con las sutiles, si ustedes quieren ver así, las sutiles diferencias en hablar con un término o hablar con el otro, hablar con derechos humanos o hablar, aunque cueste más trabajo, de derechos, deberes y libertades fundamentales. Aquí les estoy mostrando en pantalla, pues, una síntesis súper apretada de 100 teorías pedagógicas en, digamos, 4, 5 indicadores importantes por las fuentes de conocimiento que son las que más me interesan a mí, por los principios que se aplican, por la forma en que se desarrolla y fortalece la motivación, por el tipo de procesos involucrados y por la dirección de los procesos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos con que analizar las diferentes teorías del aprendizaje. Entonces, aquí vemos que lo antiguo, lo más antiguo, el experimento con perros, con gatos, con conejos, pues fue esta corriente del conductismo. Yo te doy la zanahoria y tú haces tal cosa.
Eso es lo que hemos tenido en los modelos educativos tradicionales y autoritarios. Luego, por ahí fortalece todo el tema del cognitivismo, del cómo procesamos, cómo aprendemos, cómo nos acercamos a la realidad. Y finalmente, a donde yo quiero dirigirme es por qué nos llamamos seminario constructivista y cuáles son sus diferencias con el trabajo colaborativo o con esto que en el mundo se llama conectivismo y que tiene que ver todo con el tema del aprovechamiento de tecnologías. Entonces, constructivismo va a tener que ver con el fortalecimiento y el entrenamiento de procesos racionales, con ese proceso de significación individual. Cada quien parte de diferentes experiencias, de diferentes prácticas, de diferentes plataformas, de diferentes hábitos. Entonces, la adecuación es diferente en cada persona. Y entonces aquí lo que nos interesa son esto, la personalización, el contexto cercano a través de problemas y casos. Y sobre todo, este proceso de ir estructurando, ir incorporando estructuras que nos sean útiles. Aquí tenemos las bases teóricas de cada una de las principales teorías. Hemos hablado mucho acerca de Bandura, acerca de Piaget, acerca de Brunner, así que aquí tenemos la base teórica. Y por otra parte, ya el trabajo colaborativo tiene muchos niveles: interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina. Y esta forma de trabajo colaborativo puede ser en un grupo de, como es un nodo de estudio, puede ser en el seminario o puede ser en la NASA o puede ser en el CERN estudiando la partícula de Dios. Entonces, aquí tenemos numerosos autores que nos hablan de qué caracteriza esta colaboración activa, que no tiene nada que ver con los famosos trabajos de equipo en donde cada quien se distribuye un cacho y ahí medio lo juntamos el día que corresponde. No es eso lo que vamos a hacer en los nodos de colaboración para los trabajos de tesis o los trabajos de término de grado o de semestre. Eso no es lo que vamos a hacer. No se trata de nos dividimos, ahí medio lo ajustamos. Se trata de integrar estructuras, principios y ir fortaleciendo intereses comunes, pero sobre todo algo que no hay en México, que es la confianza, el saber que yo tengo un respaldo que sí me va a responder y no me va a decir en el último momento, a menos que ante lo imposible nadie está obligado, a menos la muerte o la salud que no nos permitan hacerlo, pero saber que tenemos la confianza de que la otra persona no nos va a fallar. Y esto tiene todo que ver con la retroalimentación. Entonces, ubiquen por favor en este marco. Aquí tienen una serie de elementos para que ustedes vean el porqué de nuestras matrices, cómo las matrices nos ayudan a organizar información compleja y nos permiten también al mismo tiempo ir evaluando con objetividad los pasos que vamos dando, los pasos que vamos teniendo en el avance. Entonces, aquí tenemos todo este gran marco y no sé si alguien me puede decir en el orden del día de la hoja de ruta para saber que estamos conectados y en el mismo canal, qué es lo que nos faltaría por hablar si ya hemos visto varias de las cosas importantes. ¿Qué nos faltaría a continuación? Me parece que la parte de citas, doctora, porque realmente todo ya se ha abordado a través de lo que ha estado mencionando. Bueno, recuerden que la interactividad es muy importante. Aquí no vengo yo únicamente a hablar y es algo que hemos practicado muchísimo tiempo, así que aquí no es que nada más yo hablo y ustedes están pasivos. Aquí tenemos la hoja de ruta. Entonces, empleo de indicadores, ya lo vimos, teorías del aprendizaje, falta un poco de trabajo colaborativo, la relación entre derechos y la educación para el desarrollo, el enfoque basado en evidencias. Ahora tenemos pendiente la revisión preliminar
Y esto que para mí es realmente importantísimo, el que hoy tengan definidas una o dos fuentes selectas que se van a trasladar también a elementos claves en los anexos. Luego tendremos nodos de investigación y ahora mismo, en este momento, vamos a trabajar con esta partecita muy rápida porque me interesa que lo tengamos absolutamente claro, porque es muy fácil oír las cosas en un momento, pero el asunto es que a la hora que lo tenemos que explicar, se nos hace bolas la lengua. Tener un enfoque sistémico significa hacer correlaciones, pero no revolturas, correlaciones pertinentes. La base metodológica es muy importante. Los caminos hacia la ciencia jurídica que sigamos, si son lineales, no son adecuados al enfoque sistémico que mandata este nuevo modelo. ¿Por qué es sistémico? Porque hay muchos elementos que correlacionar a partir de principios básicos. ¿Cuáles son esos principios básicos? La universalidad. Toda persona posee los derechos y puede gozarlos. Puede, no los goza. Progresividad, vamos para adelante, no vamos para atrás, no regresamos. Son interdependientes e indivisibles. Aquí está la base del enfoque sistémico. No podemos dividir la vida de la salud, no podemos dividir la salud del ambiente, no podemos dividir la propiedad de la libertad. Son indivisibles e interdependientes. Y aquí, así como tenemos estos principios, pues tenemos evidentemente la no violencia y tenemos, aquí la tenemos, la no violencia y la no discriminación. También otro aspecto es la horizontalidad. Antes los derechos eran solamente para los de arriba para abajo. Ahorita no, ahorita son de todos para todos. Si el que está a mi lado está usando fondos públicos, aunque no sea autoridad, también se ve afectado. Los principios de no discriminación, no se puede nada interpretar aislado, no se puede interpretar un derecho aislado. Tampoco se pueden interpretar los derechos personalísimos al margen de los derechos sociales y las determinantes. Tampoco lo podemos hacer al margen del tipo de democracia y el tipo de comunicación que tenemos. ¿Tenemos una comunicación visceral o tenemos una comunicación asertiva con tiempos, con retroalimentación, etcétera? Entonces, esto representa un enfoque sistémico. La cantidad y calidad de correlaciones que podemos hacer, y esto tiene que ver con el sello de su trabajo, que tiene que estar claramente entendido y definido para que sus tesis puedan ser de vanguardia y puedan ser motivo de algún premio, de participar en algún concurso que ya queda en sus manos buscar y estar al pendiente. Si tu tesis, aunque no sea perfecta, tiene lo que no tienen la mayoría de los trabajos, es innovadora, tiene una base sólida, entonces, por muy problemático que sea o por bajo que tengas un promedio, tú puedes aspirar a tener un premio porque un trabajo escrito además ya te da el premio de estructurarte la cabeza, es muy importante. Y otra cuestión que tiene que ver con los indicadores es que los libros están congelados, tardan mucho en cambiar. Por eso se necesitan fuentes selectas, se necesitan artículos de revistas indexadas, arbitradas o que tengan fuentes muy selectas, porque el conocimiento está cambiando. Yo hoy no opino lo mismo que opinaba hace un día o hace una semana. Si yo estoy en constante aprendizaje, me doy cuenta de que voy destruyendo sesgos cognitivos con la velocidad que voy dándome cuenta y tengo capacidad de decir, ya no opino eso. Tengo más elementos el día de hoy. La rapidez con la que tú vas actualizándote habla de un indicador de tu desarrollo y cuanto más apliques, mucho más creces. El conocimiento no está para presumirse o para tenerse guardado, sino para aplicarse en soluciones, en tener muchas alternativas y no cuadrarnos o casarnos con una sola forma de hacer las cosas, porque así no funciona la evolución y los sistemas resilientes y de adaptatividad.
Entonces, aquí tenemos nuevamente entonces la importancia y dónde podemos detectar. Por eso, las fuentes selectas son un indicador clave. Tú revisas cualquier texto, ves las fuentes y ya tienes un termómetro para saber qué estás leyendo y con qué quedarte y con qué no quedarte. Entonces, aquí vamos a ir a los 2 puntos siguientes de manera muy rápida y quisiera que el día de hoy tuviéramos claro entonces la base de este trabajo colaborativo. ¿Por qué es importante que estando el tutor o la tutora como cabeza, cada persona vaya teniendo una cadena intergeneracional en donde haya un ayudante de investigación o haya una persona con quien retroalimentar? Mira, así se elabora una cita. Hay personas que ya tienen en este seminario mucho tiempo y que ya tienen más claridad en los principios que se manejan, que perfectamente pueden ser multiplicadores, tutores, amigos, colaboradores con un compañero o compañera de los primeros semestres o de otros niveles, inclusive para ir echando a andar estos proyectos de lo que hoy estamos ya configurando como Alliance for Daily Justice, la Alianza por la Justicia Cotidiana, o en francés, la Justice Quotidienne, la justicia cotidiana. Entonces, para terminar muy rápidamente con esta brevísima exposición, voy a entrar en lo que vamos a conocer como la super flash revisión preliminar del texto que me gustaría que hoy tengan muy clarito, que es el documento de Naciones Unidas, para la revisión de este programa, de esta cápsula, que es la guía. Se las voy a poner en el chat para que por favor la busquen y me digan si la pueden rápidamente localizar en sus documentos y la descarguen, porque de otra manera no hay forma de ir avanzando en las fuentes selectas. Se las estoy poniendo en el chat. No sé si están viendo la pantalla. No, no se ve nada. No se ve, doctora. Ya está, ya cargó. Es esta fuente, Training Guide on Incorporating Education for Sustainable Development. Por favor, para que la pongan ustedes en pantalla. A ver si la pueden ustedes ver. La estoy poniendo en el chat. Si alguien la quiere compartir, por favor. Para que en este mismo momento hacemos el ejercicio y cada quien la guarde en su documentación. ¿La tienen a la mano? ¿Podría compartir nuevamente, doctora? No la alcancé a copiar. Ahorita la pongo en el chat. Muchas gracias. A ver si la pueden ver. ¿Ya la pueden ver, por favor? Todavía no, doctora, pero ya la compartió Leonardo. Muchas gracias. Ya la puse en el chat, profesora. Sí. No sé si alguien la puede compartir porque yo tengo aquí problema con el documento. A ver, ya está. ¿La pueden ver, por favor? Todavía no, doctora. Ya se está compartiendo. Ok, entonces, vamos a ver rápidamente 2 cosas. Ya sabemos, Control Find. Y aquí tenemos el documento en inglés. Vamos a buscar específicamente sistémico, que es lo que nos interesa, porque si no ubicamos, nos dice que hay por lo menos 8. Aquí está, 8 encuentros en donde se habla de
del enfoque sistémico. Aquí estamos viendo esta guía, es guía, no sé si lo pueden ver, la década de la EDS, y estoy buscando, aquí está, ¿cómo se llama? Training Guide, y aquí estoy yendo a la primera mención. Aquí lo vemos. Dice, habla de los sistemas educativos, pero aquí está específicamente las estrategias generales de esta educación. Nos dice que cada área tiene sus problemas, pero aquí lo que está clarísimo es que el conocimiento sistémico es muy bajo. Acá apenas estamos en la tasa de alfabetización, entonces pues hay gente la que cree que el tema sistémico pues no le da la ardilla, pero el asunto es que entre más pronto lo empecemos, mejor. Bueno, acá ya vemos que Europa va 50 pasos adelante, ya estableciendo herramientas, metodologías, etcétera, pues como los viejos del mundo que son. Muy bien, aquí volvemos a encontrar otra vez los sistemas educacionales. Nos vamos exactamente a la declaración de Bonn que les dije, en donde tenemos los dos elementos. Estoy aplicando minería de datos. Approach es enfoque o acercamiento o marco sistémico. Aquí vemos el 1 y aquí enseguidita entrenarse en este tipo de mecanismos de cooperación. Entonces, así como estoy buscando sistémico, podemos también poner evidencia, y entonces aquí tenemos evidence-based, tenemos inmediatamente que si sabemos lo que buscamos, lo encontramos de inmediato. Si no sabemos utilizar la metodología de datos, y por favor cualquiera que ponga el cronómetro, empezamos 3:40, no sé acá qué dice, vemos inmediatamente qué contiene esta guía. Comprendiendo las definiciones básicas, aunque no hay un consenso uniforme, primer epígrafe. Segundo epígrafe, las estrategias de la EDS, la situación de la educación desde el punto de vista de la currícula y de la enseñanza, el reposicionamiento de la educación, qué percibimos del currículum o del enfoque basado en competencias, cuál es la efectividad de la introducción en los programas, el aprendizaje, el enfoque del aprendizaje basado en competencias, ejemplos específicos de cómo se practica y se introduce, las prácticas por país, qué sugiere, por ejemplo, la India, cuáles son los prerequisitos para que un profesor introduzca esto, cómo se incorpora en el currículum a través de prácticas, conocimiento, elementos, indicadores, perspectivas, valores, que son los valores de los DDILF, cómo se implementa esto en las clases, cuáles son las mejores prácticas en diferentes tipos de espacios, y miren dónde están los países bálticos. El fortalecimiento día a día, segundo a segundo del pensamiento, que aquí le llamaremos comportamiento crítico, todo el enfoque basado en evidencias, y se acabó. En menos de un minuto hice la revisión preliminar y tengo ya elaboradas 10 preguntas estratégicas que yo tengo que responder de este texto. Así que no hay pretexto de que qué flojera, de que por qué leer tanto. No, no hay pretexto. Estamos de la mano haciendo el ejercicio de lo que con Staton hemos visto, revisión preliminar. Esto que acabo de hacer se llama revisión preliminar y lo tendrían que hacer de un expediente, de un texto, aunque fueran 10,000 páginas, en muy pocos minutos. Cuando nosotros tenemos claro qué buscar en un texto, no perdemos tiempo, ni nos enrollamos, ni perdemos un solo segundo. Entonces, acabamos de hacer la revisión preliminar sobre una fuente, acabamos de recordar cómo es la minería de datos y la importancia de la metodología, cerrando con el enfoque sistémico. De manera que yo les pediría a cualquiera de quienes quieran compartir
el modelo específico de cómo tenemos armado este modelo vanguardista propio de este seminario que se llama modelo IRIS. Este modelo IRIS tiene que ver con un tipo de investigación basada en todos estos elementos, y quisiera que por favor cualquiera de quienes están presentes pudiera poner en pantalla los 4 apartados para que cerremos con la conclusión de este modelo. Por favor, rápidamente, para poder cerrar la parte introductoria muy rápidamente y que todos hablemos un mismo lenguaje común y nos entendamos en lo que estamos refiriendo. Adelante, por favor, los 4 capítulos. Quien quiera compartir, por favor, en pantalla. Disculpe, maestra, ¿es el archivo que nos mandó, nos mandaron aquí al chat? Cualquiera de los tesistas, por favor, si quieren hacer el favor de compartir el capitulado. No sé si ya se ve mi pantalla, doctora. No lo estoy viendo, pero Sí, ya se ve. Sí se ve, ya se ve. ya se ve. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos que en primer lugar, la introducción es a fortiori, más o menos con esa estructura, más o menos esto es lo que les van a pedir en los seminarios, les van a decir que protocolo, pero protocolo lo que quieren decir es, aparte de un capitulado y las fuentes, van a querer que les envíes la justificación, el marco epistémico, que son preguntas y objetivos, y también van a incluir la hipótesis. Entonces, lo que en este momento la facultad está denominando como protocolo es prácticamente el primer capítulo de nuestra tesis, un poquito más pulido. Entonces, vemos claramente la importancia de este primer capítulo, es el tal vez más, que requiere más esfuerzo, más motivación, porque es aquí donde fijamos el peso del problema y nos hacemos de datos empíricos, de datos duros sobre el problema. ¿Cuántos niños de la calle? ¿Cómo está el problema de la violencia? ¿Cuántas sentencias se han elaborado o no se han elaborado? ¿Cuántos delitos se reportan o se dejan de reportar? Aquí es donde vemos la parte, el piso empírico. La segunda parte son nuestros conceptos centrales. ¿Cuáles son los 5, los 10, los 15 conceptos que vamos, dependiendo del nivel, pues vamos ganando en profundidad? El tercer capítulo, por favor, lo corriges ahora mismo, es marco normativo e institucional. En este momento, marco normativo e institucional. Aquí van las leyes que son aplicables desde el internacional hasta el local y las instituciones que se encargan de ver este problema. Si tú quieres hablar de un problema y no sabes ni siquiera cuál es la institución que se encarga de regularlo, pues entonces definitivamente ni jurídica ni nada es esa investigación. Y por último, ese marco conceptual lo quitamos porque ese no es el capítulo. El capítulo 4 es el estudio de caso y marco metodológico donde se integra todo lo demás. Dejamos de compartir, por favor. Aquí lo que me gustaría es que vieran que ya tenemos tan claro lo que tenemos que tener en cada uno de nuestros cajones en este modelo que, como les decía, es una investigación resolutiva, integral y significativa. Este es el modelo IRIS, prácticamente ya lo estamos patentando. Es un modelo en el que ya tenemos un closet bien armado. Ya tenemos clarísimo qué tenemos que hacer y el peso del llamado marco epistémico, que son preguntas estratégicas y objetivos. Todo enmarcado en los DD y LF y la educación para el desarrollo
sostenible que lo tenemos aquí. Por eso el primer capítulo, pues casi que ya lo tenemos hecho con las claves esenciales. Ajá. Y luego en las conclusiones, que nosotros les llamaremos reflexiones finales, tenemos ya también un closet muy bien armado. No andamos buscando a ver qué ponemos. Tenemos una conclusión sobre por qué esto es importante, las distancias entre la norma jurídica y la realidad, la confirmación o no del supuesto o la hipótesis, los hallazgos, las recomendaciones y las propuestas. Este es el fin con el que llegamos de esta investigación IRIS, que ya sabemos qué significa y ya sabemos en qué está fundamentada. De manera que aquí lo único que quisiera saber, no sé si está entre las personas participantes, Oscar, no sé si tú ya tienes redactado algunos párrafos de tus conclusiones que pudiéramos ver cómo se aterriza esta parte para que podamos dejar de grabar. El maestro Oscar Hernández está ya prácticamente solicitando su titulación de maestría y vemos cómo se come esto en el papel. Si tú no tienes un closet claro con el cual vas a organizar las ideas, entonces investigar es una montaña del Everest. Pero si tienes claro qué se va poniendo en cada una de las partes y los apartados, entonces todo se vuelve mucho más fácil y más accesible. Si quieres poner las conclusiones, por favor, maestro, en donde se vea exactamente cómo redactamos esto de la relación entre la norma y la realidad, la distancia. Ya lo estoy proyectando, la parte de reflexiones finales. No sé si lo puede ver. Muy bien. Dejamos de compartir pantalla, por favor. Les mandaré en el chat, les mandaré una foto de cómo se va aterrizando estos 5 puntos que acabo de proyectar en pantalla para que con esto podamos empezar no sé si pueden ver la pantalla. Estos son los 5 puntos con los que hay que empezar las conclusiones, ¿no? Una idea general sobre el enfoque y por qué es importante. Y no sé si lo están viendo en pantalla, porque aquí como que se pasmó. Sí, Ya se doctora, ve, sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos estos puntitos que son finalmente los cajoncitos para que si se nos atoran los dedos o se nos atora el cronograma, podamos saber cómo ir resolviendo cada una de las cuestiones. Roberto, no sé si estás por allí. Rápidamente, ¿podemos hacer una ronda de dudas o preguntas concretas? Sí, doctora, buena tarde, aquí estoy. Gracias, Roberto, muy amable. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Entonces, si me haces el favor, Roberto, dejamos de grabar, por favor.